Antes que nada les agradezco por haber venido. Hoy tenemos el orgullo de la visita del diputado nacional Martín Clos, que es uno de los referentes del partido GEN y que está recorriendo la Quinta haciendo un apoyo más que interesante a nuestra campaña política, y bueno, le agradecemos profundamente. Y bueno, y hoy nos va a acompañar acá para que ustedes puedan hacerle todas las preguntas que consideren y evacuar todas sus inquietudes. Bueno, para mí es una alegría estar acá. Gracias por recibirme. Cada vez que visito una comunidad del interior, yo me siento como en casa, porque yo soy de Azul, soy de un pueblo del interior también, así que compartimos muchos valores, muchas visiones sobre la realidad, así que estamos tratando de fortalecer nuestra propuesta, y la verdad estamos muy contentos de ver la receptividad que vamos logrando en cada lugar. A medida que nos acercamos al día de la elección, el Frente Progresista ha ido consolidando su posicionamiento y creo que se va comprendiendo que somos la alternativa auténtica en este menú variado de ofertas electorales que hay, donde hay otras fuerzas que intentan también mostrarse como una opción opositora, pero lo cierto es que nosotros podemos reivindicar con mucha satisfacción que, por un lado, hemos logrado reunir a distintas fuerzas, que tenemos muchos comunes denominadores, que pensamos muy parecido, que actuamos parecido, y que hemos dado en conformar este Frente Progresista a nivel local, el radicalismo, el GEN, como en otros lugares con el socialismo, Libre del Sur, Coalición Cívica, todas las fuerzas con las que venimos trabajando de manera coordinada en el Congreso, en las legislaturas, y en realidad no tenemos que dar explicaciones por qué estamos juntos, sino que antes, cuando íbamos separados, teníamos que a veces explicar por qué no nos uníamos. Y había una demanda social muy fuerte que nos decían júntense. Escuchábamos ese reclamo y hemos podido felizmente interpretarlo y conformar esta herramienta para representar el cambio, que es el Frente Progresista. Y decimos que tenemos la satisfacción de estar expresando un mensaje que es coherente con lo que hemos venido sosteniendo siempre. No es que no hemos armado un discurso de ocasión para enfrentar la campaña, sino que es la oportunidad para transmitir nuestra visión, nuestra propuesta, pero es lo que hemos venido sosteniendo en el Congreso, en las legislaturas. Nosotros hemos defendido la independencia de la justicia ante el avasallamiento del oficialismo cuando había que plantarse en el Congreso, cuando había que formular denuncias por la corrupción, y la corrupción de este gobierno no nació hace un mes. Este gobierno nacional tiene una matriz de corrupción instalada desde que empezaron a gobernar el país, es la matriz de Santa Cruz que trasladaron en el orden nacional. Y cuando había que denunciar los hechos de corrupción, la verdad es que no lo escuchamos a los Massa diferenciarse, porque eran parte del gobierno, porque estaban en la misma gestión de gobierno. Cuando había que mostrar cómo se estaba produciendo una crisis energética innecesaria con un país que tiene tantos recursos energéticos, pero por falta de gestión, por falta de políticas claras, pasamos de haber estado autoabastecido a tener que importar cada vez más hidrocarburos, y eso genera a su vez un agujero fiscal importante. La inflación como problema de la economía, que todos sabemos cómo erosiona los ingresos, pero además como un símbolo de la mentira, porque lo que el gobierno no ha podido combatir la inflación, pero encima nos ha mentido a todos tratando de disimular los verdaderos indicadores, o como cuando no quiere discutir los problemas de aprendizaje que tenemos en el sistema educativo, porque esconde los indicadores que también existen de evaluación del sistema educativo, o cuando a veces vemos que el gobierno reivindica haber incorporado muchos jubilados al sistema, y estamos todos de acuerdo que aquellos mayores que no tenían aportes por distintos motivos, generalmente no porque no lo quisieron hacer, sino sabemos que nuestra economía en distintas etapas ha tenido mucha informalidad como consecuencia de las crisis socioeconómicas recurrentes que ha tenido el país. Lo cierto es que el Estado tenía que acudir en asistencia de esos mayores que no tienen ingresos. Ahora, lo que no hemos visto bien, que se les saque a los jubilados que aportaron para financiar a las jubilaciones no contributivas. El Estado tendría que haber sacado del presupuesto nacional para financiar esos aportes no contributivos. Porque si no, entramos en el juego de la manta corta.
Le sacamos los jubilados para darle a otro y hoy tenemos un sistema masivamente precarizado con un 70% de jubilaciones mínimas. O cuando se financian los planes de vivienda como el Procrear con los fondos de ANSES. ANSES, en lugar de ser la gran caja de los jubilados y el Estado proteger esos recursos e invertirlos productivamente para acrecentarlos, lo está usando para financiar distintas obligaciones sin medir el deterioro que pueden tener estos fondos, porque cuando se presta para un crédito hipotecario, y por supuesto que también estamos de acuerdo con que haya acceso a la vivienda con crédito hipotecario, pero financiemos el subsidio a las tasas de interés con recursos del presupuesto y no le saquemos a los fondos de los jubilados, porque si tenemos un crédito que se otorga el 14% y tenemos una inflación que anda en más o menos el 25%, ¿quién está perdiendo ese 10%? Los jubilados. Bueno, nosotros esto lo hemos dicho y lo hemos peleado y hemos presentado proyectos en las cámaras, y cuando había que defender todas estas cosas, los que hoy se muestran como oposición no estaban. Por eso que nosotros decimos, tenemos que mirar el futuro. Nuestra responsabilidad es no solo plantar una representación fuerte este año sumando más legisladores en todos los niveles para poner freno a los abusos de poder, para poder equilibrar los ámbitos legislativos y ampliar la agenda de temas que tenemos que tratar. Hoy la agenda que se trata en la legislatura, en el Congreso, es una agenda muy acotada a lo que impone el oficialismo. Quedan muchos temas que le interesan a la sociedad que no están siendo abordados. Pero además esta elección tiene el carácter de preparatorio de lo que tiene que ser un cambio de gobierno en el 2015. Entonces, nosotros vemos que a lo largo y a lo ancho del país, el Frente Progresista, en algunos lugares con otra denominación, pero con las mismas fuerzas integrándolo, es la alternativa que se va construyendo a nivel nacional, es la única alternativa, y esto lo vamos a ver cuando terminen las elecciones de este año, cuando contemos los votos de todas las provincias, vamos a ver que el Frente Progresista va a ser la principal fuerza de oposición que va a quedar perfilada para asumir la representación en el 2015. Entonces, miramos el futuro con esa responsabilidad, con la misión de consolidar este frente, de ser alternativa de gobierno, pero lo hacemos reivindicando nuestra labor en todo este tiempo, que es el amparo de la coherencia. Yo creo que la coherencia es importante, un valor importante en todos los órdenes de la vida y especialmente lo tenemos que recuperar en la política. ¿Cree que es un indicador las encuestas que se están llevando a cabo con respecto a las próximas elecciones? Sí, las encuestas son un indicador. Por supuesto que hay de todo tipo de encuestas, depende quién las haga, con qué seriedad profesional y quién las paga, ¿no? Y sabemos que muchas veces hay intereses que tratan de inflar a determinados candidatos. Nosotros observamos que hay un intento de los grandes medios de comunicación. El último mes ha sido muy evidente cómo se ha intentado polarizar entre el gobierno y Massa, y nosotros decimos ahí se está creando una falsa opción, una falsa competencia, porque en realidad el sistema de las PASO nos permite dirimir dentro de cada frente las candidaturas, y lo lógico hubiese sido que Massa concurriera dentro del Frente para la Victoria disputando el poder interno. En realidad Massa está, si se quiere, malversando las PASO yendo por afuera, porque tendría que haber ido por el Frente para la Victoria, porque lo que están discutiendo es el poder interno dentro del justicialismo, están anticipando la disputa por la sucesión presidencial. No hay duda que después de estas elecciones van a terminar reacomodándose y de acuerdo a quien le vaya mejor se van a ir alineando, ¿no? Porque los actores son los mismos. Fueron menemistas, fueron dualdistas, fueron kirchneristas y serán los que deban ser en el futuro para tratar de conservar el poder, que es la gran motivación que ha tenido el justicialismo. Entonces, nosotros vemos que nuestro frente está creciendo y a medida que nos acerquemos al domingo ustedes van a observar que algunas encuestas que hacen el juego de posicionamientos de otros candidatos, pero también cuidan el prestigio de su trabajo, va a ir subiendo de acá a las elecciones, vamos a ir subiendo de manera constante. Ya estamos subiendo. Algunos ya dicen, nos ponían cuarto, ya ahora nos están poniendo tercero y nos vamos acercando cada vez más, y cuando en los últimos días previos a las elecciones vamos a aparecer con un mejor posicionamiento, porque cuidan de no quedar descolocados después al momento de mostrar la realidad, cuál cercana estaba la encuesta. Pero mientras tanto a veces hacen daño, porque a veces generan confusión y tratan de mostrar
la utilidad del voto opositor que debería orientarse por otro lado. Nosotros decimos la utilidad del voto opositor es apoderarse de la herramienta auténtica de cambio, no caer en las falsas opciones, porque si no es entrar en el juego de más de lo mismo, de este reciclado permanente. Entonces, nosotros desde la política hemos dado un paso importante, creo hemos estado a la altura de las circunstancias generando este frente. Como dije antes, interpretando la necesidad de unidad, de integración, generamos el frente. Ahora invitamos a la ciudadanía a apoderarse de esta herramienta, a utilizarla y para que sea el instrumento de cambio. Nosotros estamos apoyando aquí en Rancho decididamente la lista local de unidad que se ha generado, que encabeza Rulo Tobio, con Juan Martín Capil, con Inés Zularica, bueno, con María Cecilia Cabral para el Consejo Escolar, gente con experiencia, gente joven que se combina en la lista, expresando renovación y la diversidad que tiene nuestro frente. Y sería muy bueno que en Rancho podamos incorporar concejales de la oposición, que podamos equilibrar el poder interno. Todos sabemos que en un municipio es muy importante que la oposición tenga representación en el Consejo para controlar a la gestión, para evitar desvíos, para que realmente las cosas se hagan bien, para tratar de que lo que no se hace bien se corrija y para tener propuestas superadoras también. Un poco los dos roles fundamentales de... Yo he tenido la satisfacción de ser concejal en su momento también en mi ciudad y sé lo importante que es el trabajo en el Consejo Deliberante con esos dos grandes ejes, el control y el seguimiento, y por otro lado la propuesta, ampliar la agenda de temas, que no siempre los proyectos surgen de quien gobierna, los buenos proyectos surgen de la oposición también, surgen de la comunidad, hay que dialogar mucho con la comunidad. En el orden seccional tenemos lista de unidad también con Carlos Fernández encabezando la lista de Tandil y un vecino y amigo nuestro, Ricardo Vázquez, de acá de la zona de Chascomús, que preside nuestro bloque actualmente en el Senado y ha venido realizando un trabajo muy sostenido, muy comprometido para toda la región. Y a nivel provincial, Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín y todos los demás miembros de la lista, una lista también con una representación muy diversa de distintos sectores y con un gran compromiso. Este testimonio de coherencia que recién señalaba lo podemos ver en el trabajo de ellos en el Congreso. Legisladores comprometidos, con mucho talento, con mucho compromiso, y creo que ese es un respaldo importante para poder seguir trabajando en el ámbito legislativo. Ha sido bastante claro, muy amplio, y ahora voy a preguntar a los referentes locales porque los he visto trabajar a diario. Estamos ya no en el repechaje como la vez pasada, sino en el tobogán, ya justito, casi llegando a domingo, y quiero que me cuenten su panorama, su óptica en el puerta a puerta, cuál ha sido la receptividad que han tenido con sus ideas, cuáles han sido los reclamos que la gente les ha hecho, y finalmente cuáles serían los cambios que en este momento se imponen. Puede responder cualquiera, Cecilia o Rulo. Arranco y siguen corrigiéndome. No, la gente nos está recibiendo muy bien, eso es algo que venimos recalcando. Hemos salido con nuestra caminata a repartir nuestra boleta un poco tarde, si se quiere, porque no ha llegado nada de la boleta. Pero bueno, no, lo que te decía hoy, nos reciben con mucho respeto, es mutuo por supuesto. Escuchamos las propuestas de todos, obviamente vamos a ser concejales de todo el distrito y de cada uno de los habitantes y no de un sector en particular, entonces las ideas tienen que venir de cada uno de los vecinos, no importa la ideología que tengan. Nuestras propuestas básicamente se basan en llegar al consejo y que nos conozcan y que conozcan lo que vamos a hacer, y que nos conozcan a nosotros también, que nos vean en la calle, que sobre todas las cosas... Perdón, Rulo, ¿es verdad lo que me comentabas anteriormente de que preguntaste a vecinos quiénes eran los concejales actuales? ¿No te supieron responder? Sí, eso es lo primero que les pregunto cuando se plantea una charla, y les pregunto, tenemos 10 concejales, amigos, ¿conocen alguno de ellos?
Y la respuesta es no, en la mayoría de los casos. Alguno que tiene un familiar ahí adentro seguramente lo conoce, que es concejal, pero en la mayoría de los casos no conocen a los concejales. Eso me parece que es un error muy grande, es una irresponsabilidad total por parte de quienes nos representan. Pero también por parte de la sociedad de no interesarse en estos temas. Sí, pero vos sos concejal y te pagan para salir a la calle y hablar con la gente y juntar las ideas de la calle, y si vos no te haces ver, me parece que el error básicamente nace del concejal o del representante. Sí, estoy de acuerdo en que la gente... Hace 2 años votaron a alguien y no sabían a quién votaron. Totalmente, exactamente. Hay una falta de información a la hora de saber qué estás votando en cada elección, ¿no pasa? ¿Nos falta madurez política? Sí, definitivamente. A ver, yo creo que en principio lo que hay que saber es lo que están votando, qué es lo que estamos votando. Nosotros tratamos de informar en cada casa. Se están votando en esta ocasión concejales, consejeros escolares, no intendente. Eso es, lo recalcamos porque la gente piensa que está eligiendo intendente. Están en los pasacalles, el nombre de Cristina está en todos los pasacalles, cuando ni siquiera son candidatos. La gente eso confunde, pero sobre todo es una falta de información, porque tienen que entender que es una elección legislativa. A nivel local se eligen concejales y consejeros escolares, a nivel provincial, senadores provinciales en nuestra sección, y a nivel nacional, diputados nacionales, ¿cierto? Y a raíz de arrancando así la charla con la gente, nosotros empezamos a informar y que ellos sepan bien lo que están eligiendo. Que si alguien sale con una propuesta de que no sea del ámbito legislativo, básicamente, nosotros como futuros concejales no podemos prometer, si yo te voy a hacer un barrio o te voy a dar trabajo. Sí, vamos a proponer todas las acciones necesarias para que la inversión se dirija hacia General Paz, para que las casas sean asignadas correctamente. En algunas ocasiones hay muchas quejas de los vecinos, que vecinos nativos o que el criterio de otorgamiento de las casas no ha sido el correcto. Entonces el concejal tiene que estar cerca de esas cosas, ¿no es cierto? De que sean las licitaciones sean claras, que sean transparentes, las compras, o sea, estar cerca, lo que hablaba Omar del tema del control, de la parte del control del concejal. Cecilia, tu métier es la educación, indudablemente. ¿Qué dice la sociedad respecto de la educación en la actualidad? ¿Cuáles son los principales reclamos? ¿Cuáles son los cambios que solicitan que se hagan? Uno de los principales reclamos es la integración de los chicos de las 3 localidades del distrito con el distrito cabecera. Como hablábamos del tema del transporte, que los chicos de Villanueva y de Loma Verde se quedan afuera de un montón de cuestiones. El tema de becas para los chicos que terminan, por ejemplo, el secundario, que no tienen cómo seguir estudiando o qué seguir estudiando. Los de Loma Verde nos reclamaban que no pueden venir acá a la nueva universidad que está fresquita y no la están pudiendo aprovechar. Después el tema de los planes en Bion y todo ese tipo de planes también es una preocupación de la gente. Y bueno, todo lo que tiene que ver con comedores escolares también, por supuesto, que sabemos que no están en buenas condiciones. Escuchamos a todos los partidos criticar básicamente lo que se está haciendo o lo mal que están las cosas, pero no escuchamos propuestas concretas de cómo, o un plan concreto de cómo modificar los errores que actualmente se han cometido. Sí, nosotros hemos ido expresando permanentemente propuestas a medida que vamos presentando proyectos. En nuestras páginas están todas las propuestas, en nuestras páginas web. Últimamente se elaboró una con las propuestas puntuales en esta campaña, se llama www.nuestroscompromisos.com.ar, allí están todas las propuestas. En materia de seguridad, por ejemplo, nosotros tenemos un plan integral de seguridad abordando desde la prevención con sus distintos aspectos, prevención social del delito, donde los municipios especialmente pueden trabajar mucho, llegando, atendiendo situaciones de vulnerabilidad, que si no se atienden a tiempo muchas veces terminan siendo problemas delictuales.
La prevención con una mayor presencia policial, con los medios necesarios, con la policía debidamente seleccionado el personal y capacitado, hay mucho déficit en esto, debidamente remunerado, con el equipamiento necesario. La prevención también ambiental o situacional, que tiene que ver con donde también el municipio tiene mucho para trabajar en el mejoramiento del espacio público, la iluminación, la instalación de dispositivos con cámaras de seguridad. Después la policía, la justicia, el servicio penitenciario, el patronato de liberados, son todas instituciones del sistema penal que corresponden a la jurisdicción provincial, donde hay problemas de funcionamiento en todas. Lo que pasa con la policía sabemos, hay personal comprometido que trabaja bien y hay otro que tiene muchas falencias, que muchas veces no son atribuibles a quien tiene la falencia, sino a cómo está organizado el sistema. No se hace una buena selección de aspirantes, la capacitación es insuficiente, a veces hasta no tienen hojas para escribir un acta, no tienen para reparar un vehículo, para cambiar las gomas, los neumáticos de un vehículo. Bueno, vamos a la justicia le falta funcionarios, le falta personal, le falta modernizarse, hay que mejorar los códigos de procedimiento también, ir a la oralidad en todas las causas penales, con audiencias públicas donde la sociedad pueda controlar y observar cómo se desarrolla el proceso penal, cómo se resuelve, rendir cuentas sobre la evolución de las causas, con la debida publicidad. Hacen falta más edificios también para la justicia, la policía judicial que está pendiente de creación desde hace mucho tiempo. Corita, que ha sido legisladora, habrá observado cuántos proyectos ha habido en la legislatura y todavía no tenemos la policía judicial, que es la policía especializada como auxiliar de la justicia para investigar. El servicio penitenciario no sirve para recuperar a nadie, lamentablemente. Sabemos que en lugar de ser un lugar de entrenamiento, de aprovechar para capacitar en oficio, para facilitar una reinserción, el patronato de liberados no tiene medios luego para hacer un seguimiento de la persona que cumple la pena y tiene que reinsertarse. Entonces, esto es una política integral de seguridad y no eslogans, como a veces se cae en el facilismo, que uno se aferra fanáticamente a las cámaras, ¿no? Las cámaras de seguridad, y en estos días estamos escuchando candidatos que hablan de las cámaras. Ahora están de moda el instrumento de las cámaras. La cámara es un instrumento y está bueno que exista, pero no resuelve todo el problema de la seguridad si no abordamos la cadena completa con todos sus eslabones. O ha venido a veces, porque dentro del mismo partido gobernante hemos tenido distintas políticas de seguridad. La provincia tiene un Consejo Provincial de Seguridad que está creado por ley y que solamente el gobernador lo ha convocado 1 o 2 veces cuando ha habido hechos conmocionantes en la provincia para mostrar que se hace algo. Y lo que se busca en ese Consejo Provincial, el fin que se persiguió en su momento, que exista un ámbito donde están todas las fuerzas políticas representadas, distintas instituciones públicas que tienen que ver con esta materia, para intentar consensuar políticas de Estado. O la política de seguridad debería estar consensuada, cada gobierno puede poner su impronta, pero el trazo grueso, sostenerlo en el tiempo, porque los cambios no se producen de un día para otro. Todas estas actividades que recién mencionábamos en cada una de las instancias, es un trabajo perseverante que hay que llevarlo adelante, como la educación. Cuando uno quiere producir una transformación educativa, tiene que tener mucha convicción y la posibilidad de sostener políticas en el medio y largo plazo, porque los cambios no se dan de un día para otro. Y este gobierno cae en la tentación a veces de decir, bueno, vamos a incorporar tantos policías más, o vamos a abrir una escuela en tal lugar, en lugar de sostener políticas claras y no estar dependiendo del ministro de turno. Dentro del mismo gobierno hemos tenido ministros que han hablado de la mano dura y ha venido otro con un libreto distinto hablando del garantismo. Entonces, pongámonos de acuerdo sobre lo que hay que hacer de manera integral y sostengámoslo. Podríamos hablar de todas las áreas. En materia educativa, por ejemplo, nosotros valoramos, porque no tenemos inconveniente en valorar lo positivo que ha hecho el gobierno. Nosotros no caemos en la tentación de decir todo es negro y todo es blanco, los malos están todos en un lugar, los buenos están todos en otro. Digo, el gobierno ha tenido recursos grandiosos en estos tiempos. Nunca un gobierno antes a nivel nacional manejó tantos recursos como el actual. Eso le ha permitido hacer algunas cosas, desde nuestro punto de vista insuficientes. Bien administrando esos recursos se podrían haber hecho muchas más cosas. En materia educativa se mejoraron los presupuestos educativos.
Con la ley de financiamiento educativo se llegó al 6% del presupuesto, como lo establece la ley, el financiamiento educativo. Ahora, no se aprovechó ese incremento de la inversión, que entre otros aspectos permitió mejorar los salarios docentes, aunque no de manera suficiente, pero no se trabajó en mejorar la calidad educativa, se ha trabajado en la inclusión, y está bueno que cada vez tengamos más chicos en la escuela. Ahora, no cumplimos las metas educativas con que los chicos estén en la escuela. Los chicos tienen que estar en la escuela para aprender. Entonces, hay que actualizar los contenidos curriculares, hay que revisar las estrategias pedagógicas para que el chico podamos atraerlo en la escuela, no solo contenerlo, atraerlo, motivarlo, involucrarlo en el proceso educativo, y que no muchos chicos abandonen porque no se enganchan con el sistema educativo, porque hay estrategias ya pirimidas que no tienen nada que ver con lo que son hoy las tecnologías, el uso de la tecnología. Bueno, y para esto hay que evaluar. Yo estoy trabajando en este momento en un proyecto que tiene que ver con analizando experiencias de otro país. Hace poco tuve la oportunidad de analizar la experiencia en Brasil, que Brasil era un país que nos miraba a nosotros con mucha atención, porque estuvimos muchos años por encima de la situación de Brasil, y Brasil está con un cambio de tendencia muy interesante, con un plan educativo muy abarcativo. Y uno de los aspectos que pusieron énfasis es en tener indicadores confiables. Crearon un instituto nacional que se encarga de medir los niveles de aprendizaje, es decir, cómo impactan en el alumno los contenidos que se le está transmitiendo, y a partir de ahí rediseñar políticas educativas, redefinir metas para que la mejora sea continua y la calidad educativa sea cada día mejor. Entonces, nosotros vemos que hay problemas estructurales. El problema de la educación es un problema estructural. Nosotros supimos liderar en Latinoamérica el sistema educativo, y hoy tenemos serios problemas de aprendizaje. Tenemos una deserción en el secundario que anda cerca del 50%. Del 50% que permanece en el sistema, tenemos un porcentaje importante con dificultades de comprensión, de incorporación de contenidos y de comprensión. Entonces, hay que revisar todo esto. En materia energética, que recién conversábamos, bueno, ha habido también idas y vueltas, políticas equivocadas. Nosotros apoyamos, por ejemplo, la reestatización de YPF, pero no como la medida salvadora. Era un paso, es decir, es bueno que el Estado tenga una empresa controlada como empresa testigo, donde el Estado pueda promover una política energética. Ahora, YPF controla no más de un 30% del mercado de petróleo, un 25% en gas, y se dejó hacer a las demás empresas sin controles, con concesiones que se han renovado sin exigir las inversiones necesarias, y no hemos logrado revertir la tendencia de una caída de la producción, porque el problema no es que aumentó la demanda, que es cierto que aumentó la demanda de hidrocarburos por el crecimiento económico, pero la producción ni siquiera se mantuvo constante. La producción de hidrocarburos ha caído. Entonces, ha faltado inversión, ha faltado estrategias claras, transparentes, de asociación público-privada. Nosotros creemos que es importante sumar capital privado, pero vamos de un extremo al otro. Castigamos y denostamos a la inversión privada un día, otro día le armamos un traje a medida, como ahora el acuerdo con Chevron, porque desesperadamente necesitamos que alguien invierta, y entonces Chevron, que es una empresa cuestionada en muchos aspectos, se le hace todo un paquete de beneficios con posibilidades de transferir las utilidades al exterior, que no se le deja hacer a otras empresas, con exenciones de las retenciones que tampoco se le da a otras empresas. Entonces hace falta discutir una política clara, abarcativa. Hay un trabajo muy bueno hecho por los exsecretarios de energía de distintos gobiernos anteriores, que vienen monitoreando, denunciando los errores de la política energética y aconsejando medidas, que hay sugerencias realmente interesantes. Y esta también debería ser una política de Estado.
porque la recuperación energética tampoco se da de un día para otro, ni siquiera dentro del marco del mandato de un gobierno. Ahora, para esto hay que tener diálogo. Para definir política de Estado, el gobierno tendría que dialogar con los líderes de la oposición, con distintos sectores de la sociedad, y no lo hace. Un gobierno ensimismado, que tuvo mucho poder, que aprovechó un respaldo formidable en la última elección del 54%, y en lugar de haber aprovechado ese capital político para tener la fuerza necesaria y transformar, resolver problemas estructurales, se ha ensimismado, se ha montado en la soberbia, con una actitud autista, y bueno, eso es lo que va, me parece, generando un marcado divorcio entre el gobierno y la sociedad, una sociedad que está cada vez más insatisfecha, que reconoce los logros, pero dice, tenemos muchos problemas sin resolver que ni siquiera son asumidos por el gobierno. Y entonces tiene que venir otro gobierno a hacer mejor las cosas, a normalizar el funcionamiento de las instituciones. Cuando nosotros hablamos de la independencia de la justicia, de la seguridad jurídica, no es solamente para ser más prolijo, para cumplir con la letra de la ley, que por supuesto hay que cumplirla, sino por el valor trascendente que tiene la seguridad jurídica. Cuando hablamos de la inflación, una de las herramientas para combatir la inflación es tener más inversión para aumentar la producción de bienes y servicios. Para tener más inversión hay que generar previsibilidad, reglas de juego claras. El que va a invertir tiene que saber cuál es el marco regulatorio, si tiene un conflicto va a acudir a la justicia que se lo resuelva conforme a derecho y no conforme a los intereses políticos o de cualquier índole. Entonces hay que normalizar el funcionamiento del país en varios aspectos, definir políticas claras, administrar con transparencia. No hay que acostumbrarse ni naturalizar que la corrupción debe estar asociada a la gestión pública. ¿Cómo piensan combatir la corrupción? Metiendo preso a los corruptos. No hay que darle vuelta a las cosas. Primero tiene que haber leyes claras que permitan que los funcionarios tengamos que rendir cuentas todos de nuestros actos. Porque esta es una forma de prevenir la corrupción. Si hay luz sobre la gestión pública, si la ciudadanía puede, además de los organismos técnicos especializados que este gobierno ha colonizado, ha sometido para que no puedan controlar los problemas que tiene la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de Empresas Públicas, la Oficina Anticorrupción, que se le ha quitado ahora el análisis, por ejemplo, de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Digo, hay que tener instituciones fuertes que puedan controlar, la sociedad que pueda, con acceso a la información pública, que la actual composición del Congreso nos ha privado de tener una ley de acceso a la información pública, para que todos, el periodismo, la ciudadanía, pueda acceder a toda la información sobre cómo se administra el Estado. Y exigir rendiciones de cuentas en todos los niveles. Yo digo, las declaraciones juradas son importantes, pero son una foto de la situación patrimonial del funcionario en un determinado momento. Lo bueno es que se pueda analizar la evolución patrimonial. Las rendiciones de cuentas deben hacerse al final de cada gestión o de cuando cada funcionario o representante deja el cargo. Yo tengo un proyecto presentado donde propongo que se hagan audiencias públicas cuando uno deja el cargo. Yo lo hice cuando dejé de ser intendente en Azul. No existía ninguna obligación, pero creí que era una forma transparente de demostrar cómo había entrado a la gestión y cómo me iba, más allá de que en la comunidad como la nuestra nos conocemos todos y cada uno sabe más o menos cómo vive, qué hace el funcionario y qué tiene, pero uno tiene la obligación de facilitar la información para que el vecino, el ciudadano pueda controlar. Nosotros convocamos a una audiencia pública en el Salón Cultural de nuestra ciudad, trajimos todas las declaraciones juradas de los funcionarios, desde cuando entraron hasta cuando nos íbamos. Y tomé mi caso como un caso testigo, mostrando qué había comprado, qué había vendido durante los 12 años de gestión, de dónde había sacado la plata, qué tenía, qué no tenía, y le di la posibilidad que cualquier vecino me pudiera interpelar, me pudiera reclamar si había algo para decir. Y esto lo propuse en un proyecto de ley, para que se haga una audiencia pública, una especie de juicio de residencia, como se hacía en la antigüedad, donde alguien pueda decir, bueno, pero usted en la declaración jurada puso esto, pero en realidad usted tiene tal otro bien, o tiene tal otro bien, pero tiene un testaferro, o lo compró esto, o vendió aquello. Me parece que hay que dar la posibilidad de controlar
y cuando hay un delito, tener justicia independiente con el poder necesario para investigar y condenar al poder. Y ese es uno de los grandes déficits que tenemos en nuestro país. Generalmente la justicia llega tardíamente cuando el funcionario corrupto ya no está en el poder. Fijémonos la causa de Menem, que acaba de ser condenado 18 años después. En realidad Menem lo tenía que haber condenado cuando ocurrió el hecho. Como seguramente cuando el actual gobierno pierda el poder, se movilizarán tantas causas sobre hechos de corrupción que hay y que hoy, porque hay compromiso, porque al juez o al fiscal lo nombró este gobierno, porque manejan el Consejo de la Magistratura y lo querían manejar aún de manera mucho más marcada con la ley que felizmente fue declarada inconstitucional, se condiciona, se busca que la justicia garantice impunidad. Ese es el valor que tiene la justicia independiente. Arrancaste la charla hablando de las falencias con el ANSES y el sistema Procrear. ¿Cómo piensan modificar eso sin tocarle el bolsillo a la gente? Lo que hay que hacer es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional hoy tiene, digo, el progresismo, nosotros decimos el progresismo se mide, más allá de lo que podamos expresar en el mensaje, se mide en las decisiones de gobierno, en quién financia el Estado y cómo se asignan las prioridades de inversión. Ahí está el auténtico progresismo. Este gobierno no ha modificado la matriz tributaria que tenemos en nuestro país desde hace muchos años. Una matriz tributaria injusta, inequitativa, donde se grava muchas veces el consumo, ahí están, digamos, los impuestos que son claramente distorsivos, como el IVA. El IVA es un impuesto tan distorsivo que estemos pagando en la canasta familiar el grado de impuestos que tenemos, y el kilo de yerba que compra un vecino de un barrio humilde paga lo mismo de impuestos que el kilo de yerba que puede comprar el que vive en un country de lujo. Entonces, los ingresos brutos y el recorte a los salarios que ganan más de... Bueno, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, sobre el salario y las jubilaciones es una aberración. Cuando hay otras actividades como la renta financiera, la actividad minera, el juego, que no pagan impuesto a la ganancia como deberían pagar. Entonces, hay que revisar el sistema tributario, un sistema que tiene que ser más equitativo, aquellos sectores que más ganan, que realmente paguen más, con transparencia, y revisar las prioridades de inversión y la calidad del gasto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, concretamente lo que hace la vivienda, el Estado tiene que financiar de su presupuesto nacional con recursos propios planes de vivienda. En algunos casos construyendo directamente lo que son viviendas sociales, con las distintas operatorias como hubo en su momento, distintos planes a través de los fondos del FONAVI, por ejemplo. Y también está bueno el sistema de subsidiar tasa de interés para que los créditos hipotecarios sean más accesibles, pero no hacerlo con los fondos de ANSES, hacerlo con recursos del presupuesto nacional. Los fondos de ANSES pueden ser invertidos, y está bien que sean invertidos, porque el Estado administra esa gran caja y la responsabilidad que tiene es cuidar que eso no pierda valor y si puede acrecentarlo. Para acrecentarlo está bueno que esos fondos sean reinvertidos. Ahora, invertidos en actividades rentables, que dejen ganancia. Si yo regalo parte de estos fondos, le estoy sacando plata a los jubilados. Si yo estoy prestando para hacer una vivienda, como dije antes, con una tasa que está por debajo de la inflación, estoy perdiendo de estos fondos. Por eso que nosotros decimos, no saquemos plata de acá para subsidiar. O sea que tendrían que pagar una tasa de interés más alta a quienes solicitan un préstamo de vivienda. No. El subsidio para la tasa de interés se puede financiar con recursos del presupuesto. Con recursos del presupuesto, por fuera de ANSES, con los demás impuestos que recauda el Estado, de ahí se podría sacar los recursos necesarios para que se subsidie la tasa por interés. No son cuestiones contrapuestas. Esa es la trampa del gobierno. Cuando nosotros decimos, ustedes están poniendo en riesgo los fondos de los jubilados, dicen, ustedes no quieren que se construya vivienda. No, ¿cómo no? Nosotros queremos que se construya vivienda, que se financien de otra manera. Queremos que no se le regalen a los Joclender y a las asociaciones de madres de Plaza de Mayo plata que no se sabe dónde fue a parar para construir viviendas.
Las asociaciones de derechos humanos están para defender los derechos humanos, promover los derechos humanos, pero la verdad no para construir viviendas y mucho menos sin control. Ese escándalo donde se robaron millones de pesos que todavía no se sabe dónde están los responsables, eso hay que evitarlo. Lo que ha pasado con el transporte, tanta plata que el Estado puso para el transporte, y en la mayoría de los países del mundo el Estado debe subsidiar en parte el transporte, porque nunca la tarifa, el boleto que uno paga, la tarifa, alcanza para sostener el transporte de manera razonable, si no habría que pagar una tarifa realmente muy cara. El transporte sería inaccesible. Ahora, el sistema de subsidios debe ser transparente, no tener los bolsones de corrupción que hemos tenido, con los Jaimes y Schiavi investigados hoy por la justicia. Necesitamos subsidios transparentes que contribuyan además a mejorar la calidad del transporte para que tengamos un mejor transporte en todos los órdenes, no solamente el transporte en un país tan extendido. Deberíamos tener un plan director multimodal de transporte donde pudiéramos desarrollar la infraestructura vial combinada con la infraestructura ferroviaria, en la zona litoraleña la infraestructura para el transporte fluvial. Bueno, tenemos un déficit en infraestructura muy marcado, ni hablar dentro de nuestra provincia en particular, la situación de las rutas, la situación de colapso en que está toda la red caminera, los problemas que tenemos en las rutas nacionales. Nosotros en nuestra zona tenemos la ruta nacional número 3, que está colapsada, con múltiples accidentes. Estamos peleando desde hace años por una autovía. Seguramente ustedes sí que están peleando hace mucho por la repavimentación de la ruta 20, andando por la región, andando por la 74, por ejemplo, también una situación colapsada. Entonces vemos que el Estado ha tenido mucha capacidad de inversión, no ha fijado claramente las prioridades y no ha administrado con transparencia y eficiencia. ¿Qué dice el resto del distrito? ¿Cuáles han sido las respuestas de la gente? Bueno, las caminatas que hemos hecho visitando Loma Verde primero y Villanueva después, hemos sido bien acogidos por la gente. Se los nota agobiados por el reclamo no correspondido de la cabecera del partido. Hoy lo decía Cecilia, los chicos que no pueden aprovechar la universidad, en el caso de Loma Verde, las obras inauguradas hace muchos años en Villanueva, como el gas, se inauguró hace 3 años, se hizo la apertura de la licitación y el intendente dijo: este es el último invierno sin gas en Villanueva. Todavía está Villanueva sin gas, natural va a seguir estando, porque ni siquiera vamos a tener gas natural en Villanueva. Es un gas envasado con los famosos Cepelín, que tampoco sabemos cuál va a ser el costo, porque el costo va a ser bueno si tiene un subsidio, pero depende del subsidio siempre y de algo que no sabemos qué va a pasar. Se mal priorizan las obras. Hoy están haciendo mucho alarde de una bicisenda desde Villanueva al balneario, que yo no digo que sea mala, que es necesaria para que la gente tenga vida al aire libre o actividades al aire libre, pero los chicos no tienen veredas para ir a la escuela. Entonces, pensamos en una obra magnífica para Villanueva y los chicos no tienen por dónde caminar en las calles. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros queremos controlar en el Consejo Deliberante, ¿sí? Que el oficialismo se sienta controlado, aunque no tengamos fuerza en los votos y en la decisión, pero que la población sepa a través nuestro qué es lo que está pasando y por qué no se hacen las obras que realmente deben hacerse. Una de las principales obras acá en Ranchos es el basural. Cuando veníamos con Ariel, le estuvimos sacando fotos, todo el viento viene para el lado del pueblo,
tapándose de humo. Eso es un foco infeccioso terrible. Agreguémosle las ratas, lo mismo pasa en Loma Verde y en Villanueva. En Loma Verde está a 200 metros de la última casa del pueblo un basural. En Villanueva a 150 metros, 200 metros de la escuela. Entonces, son cosas que la población debe saber, y para eso queremos llegar al Consejo. Sobre todo lo que decía Juan, con el tema del tratamiento de los residuos, que bueno, esto es un tema de años, pero que hace 2 años llegó el gobernador Scioli a poner en práctica la primera etapa del tratamiento de los residuos en el distrito. Bueno, y hoy por hoy lo que nos encontramos son 2 tranqueras que me impiden el paso al basurero para ver el desastre que es. Bueno, ese detalle me parece. Ahí tenemos que estar. Por ejemplo, hay dentro de la inmensidad de reclamos que nos han hecho, uno es el pedido de transparencia, ¿no? Porque tenemos el tema de los barrios, las casas, cómo se otorgan. Entonces hay muchísima gente que se siente dejada de lado, o que no sabe cómo acceder, o que siente que no ha sido tratada con igualdad ante el resto de vecinos o otros vecinos para poder acceder a una casa. Así que ese reclamo también ha sido muy fuerte. Yo lo que quería hacer era meter mi bocadillo haciendo una observación, porque todos ya sabemos que este gobierno tiene este doble discurso, ¿no? Esta doble moral que Margarita siempre habla, que una cosa es lo que hace y otra cosa es lo que dice. Entonces, el correlato de esto es que se muestra progresista, por un lado, y tiene acciones muy poco progresistas por el otro. Massa, que estuvo trabajando con este gobierno durante muchísimo tiempo y ahora se presenta como el gran opositor, presenta un plan de seguridad que yo cuando lo escuché muy parecido al plan Bloomberg, por ejemplo, que la columna vertebral del plan de seguridad de Massa, y lo escuché de boca del tipo que lo había diseñado, estaba en aumentar penas, ¿sí? Y hacer penas equiparables a delitos de lesa humanidad, por ejemplo, y meter cámaras. Y en ningún momento habló, o el plan no contempla otros aspectos que todos sabemos cuáles son las causas de la inseguridad y las causas de los delitos. Y bueno, Omar muy rápidamente hizo una introducción a lo que es nuestra visión de cómo tiene que manejarse la seguridad, o sea, cuál es la solución para la inseguridad, ¿sí? Que nosotros tenemos. Y este gobierno muy hábilmente, así como impone su relato para el oficialismo, también impone un relato paralelo para la oposición. Entonces, este relato que dice que la oposición no tiene propuestas, que la oposición no trabaja, y que simplemente se reduce a hacer arreglos partidarios y electoralistas, es un relato del gobierno oficial también. Malintencionado. Claro, entonces, y como ellos tienen la fuerza de poder imponerlo, como imponen todas sus ideas, la población queda con esto, se queda con que el gobierno es un gobierno progresista porque da casas, porque tiene el plan, y no muestra cómo realmente trabaja, no muestra los problemas que tenemos con el tema del sistema carcelario, no muestra que desde que están ellos, creo que no sé, o sea, es altísimo el porcentaje de cómo ha aumentado la población carcelaria, y que no se encuentran soluciones para eso. La solución que ellos proponen no es muy progresista. Entonces viene Massa a hacer un planteo que en realidad, si uno lo mira con perspectiva, es el mismo planteo de los Kirchner. O sea que yo me animaría a decir que Massa en realidad es los Kirchner sin el relato oficial. O sea, los Kirchner le sacan el relato, lo que queda es la ideología de Massa. Hoy, antes de sentarnos a charlar, estamos hablando de ideología, y acá se muestra muy claramente las dos ideologías contrapuestas, ¿no? La ideología de
oficialismo o de este peronismo que tenemos, que dice que la seguridad se arregla con cámaras y con mano dura, y la otra ideología, que es la ideología del Frente Progresista, y es para la cual estamos trabajando todos, que dice que no son suficientes las cámaras, con aumentar penas no hacemos nada, porque si no podemos asegurar lo que viene después de la pena, y si no atacamos la fuente, las causas de los delitos, que son la educación, que es el trabajo, que es la falta de trabajo, que es la marginalidad, que es la exclusión, que es la discriminación, difícilmente podamos tener un país más seguro y comunidades más seguras. Nosotros hemos tenido gravísimos problemas de inseguridad en Villanueva, por ejemplo, cosas que jamás a nadie se le hubiera ocurrido pensar que una cosa como lo que pasó en Villanueva hace poquito podría pasar. Y ese también es otro reclamo de la gente, que la gente no se siente segura. Entonces, en Villanueva, que se hizo una gran manifestación, hubo cerca de 400 personas quejándose y diciendo que no querían eso para su pueblito. Llega el oficialismo a hacer una especie de show, queriendo taparlo todo y pretendiendo que poniendo un alambre perimetral y poniendo parando la gente del pueblo durante 15 días de 10 a 12 de la mañana para pedir papeles a la gente del pueblo, dieron por cerrado el caso. Entonces la gente se da cuenta de esta clase de cosas y cree que realmente los toman por tontos, pensando que si las autoridades piensan que la gente se quedó tranquila y que lo que pasó en Villanueva no se va a volver a repetir ni en Villanueva ni en ningún lugar del distrito, porque esas fueron las acciones que se tomaron. Un breve comentario sumando a lo bien que se refería recién Ariel. Los criminalistas, cuando estudian los fenómenos de la inseguridad, plantean que en realidad el aumento de las penas, que como bien vos decías, se utiliza a veces como una bandera para mostrar que bueno, vamos a ser más duros con quien comete un delito, pero lo más trascendente es que quien comete un delito purgue una pena, es decir, que se investigue y se determine la autoría y vaya preso, más allá de cuánto tiempo está preso esa persona. Es más trascendente como aporte a la seguridad y a prevenir y a compensar cuando se produce un delito, es que exista eficacia en la investigación, en la detención y el cumplimiento de la pena, más allá de la cuantía de la pena. Y después otro aspecto importante vinculado a esto es el narcotráfico. Porque cuando hablábamos del sistema penal que tenemos, que corresponde a la jurisdicción de la provincia, hay un tema que sí corresponde esencialmente a la nación, que es el combate al narcotráfico, donde tenemos un gran déficit. Fronteras descuidadas, donde ingresa droga a mansalva y donde realmente, cuando vemos cómo se incrementa la violencia en la inseguridad, hasta en la comunidad del interior, cuando vemos cómo cada vez los hechos de los robos son cada vez más violentos, generalmente vemos que hay el condimento de la droga está presente. Entonces, esa es la droga que entra de manera descontrolada. Ahí también hace falta un trabajo muy serio, una decisión política muy firme de ejercer controles en la frontera, de investigar, de condenar a quienes protagonizan el narcotráfico y no llenar las estadísticas a veces con el consumo, con perejiles, como se dice, y el narcotráfico goza de impunidad. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos para la próxima. Gracias. Muy bien.